tal? Bienvenidos y bienvenidas a Contraversus, un espacio que busca abordar, ya se los hemos dicho, la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con esquemas que nos permitan a todos ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro estaremos yo, una servidora, Vianey Fernández, y Óscar Camacho, director de noticieros de El 11. Óscar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Vianey. Buenas noches. Así es, esta noche en Contraversus, elección de Estado o guerra sucia. Y para hablar sobre este tema nos acompañan aquí en el estudio Mauricio Cantú González, vocero nacional de la doctora Claudia Sheinbaum por el Partido Morena. Gracias. Vianey, un gusto estar aquí. Óscar, gracias por la invitación, compañeros. Carlos Castillo, vocero nacional de Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Vianey? Buenas noches, Óscar, Mauricio, Jorge, ¿qué tal? Y Jorge Lara Rivera, militante y dirigente del Partido de Acción Nacional en representación del Frente Amplio por México y de la candidata Xóchitl Gálvez. Jorge, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles a todos ustedes. Ahora sí arranquemos, Óscar. Bueno, pues esta noche tenemos un tema con dos polos que han estado en el centro del debate de la parte electoral que estamos viviendo en este país. Hay acusaciones de un lado que hablan de que en México se perfila y ya hay una elección de Estado. ¿En qué consiste? Pues hay acusaciones de que dicen que en México está en riesgo la democracia, por ejemplo, ¿no? Que el presidente está interviniendo en los procesos electorales, que se están gastando recursos públicos en favor de la candidata Claudia Sheinbaum y otros elementos que ahorita podemos poner sobre la mesa. Pero también está la otra parte que señala que del lado de la oposición hay toda una serie de guerras sucias y se menciona que hay todo un uso de recursos también multimillonarios a través de bots, a través de toda una serie de acusaciones falsas, a través de acusar a los medios públicos de estar metidos en el proceso a favor de Claudia. Son algunas de las cosas que hoy estamos viviendo los mexicanos y para eso queremos platicar con ustedes y queremos tener la visión de ustedes para que ustedes le digan a la gente cuáles son los argumentos que tienen y podamos contrastarlos para que la gente pues tenga una visión de cuáles son estas polémicas que se están dando. Si les parece bien, arrancamos. Muy bien. Yo pondría sobre la mesa el primer punto. Guerra sucia. Es una guerra sucia, definitivamente, Óscar. Se está repitiendo o quieren repetir la historia. El mismo estratega de Felipe Calderón, que en el 2006 sacó esta campaña nefasta de que López Obrador era un peligro para México, donde le invirtieron cientos de millones de pesos. En toda la prensa estaban bombardeando constantemente con ese mensaje. El mismo estratega está ahorita con Xóchitl Gálvez, a la que yo llamo Xóchitl Fox, porque tiene los mismos elementos de su expatrón y que está mostrando esta misma estrategia que obviamente se está extrapolando a casi 2 décadas después, donde ya están las redes sociales, donde están metiéndole a la semana más de $1 millón para estar bombardeando con falsedades, estar queriendo posicionar hashtags en donde es increíble que hasta cuando se equivocan en el hashtag, 500,000 bots salen y lo apoyan. O sea, está más que evidente que no son personas reales, sino son algoritmos, son cuestiones que están pagando para tratar de hacer ver como si hubiera un sentir popular en las redes sociales que no existe. Y esto pues claramente vemos que no va a servir porque ya no estamos viviendo el México del 2006. Ya es un México donde la gente está muy informada, donde la gente está consciente de sus obligaciones como ciudadanas y ciudadanos del Estado mexicano, más allá de que cada quien tiene su profesión, cada quien tiene un trabajo determinado, todos somos ciudadanos y todos tenemos obligaciones de acuerdo al artículo 31 y 36 de nuestra Constitución. Y es por eso que la gente ve la conferencia matutina del presidente, la gente comenta, la gente defiende y la gente está apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum con más de 30% de diferencia con Xóchitl Gálvez. 30%. Hay un apoyo masivo a que la Cuarta Transformación continúe. No está sirviendo esta misma estrategia que están aplicando los panistas, que les funcionó a medias porque hubo un fraude electoral en 2006, pero al menos lograron en cierto
sector de la población, generar miedo. Eso lo hicieron en 2006 y luego provocó la reforma al artículo 41 de la Constitución, que reguló los tiempos de radio y televisión, derivado de esa campaña sucia. Y vemos que esta tendencia, Oscar, Vianey, es una tendencia mundial también. Cuando la derecha no tiene ese apoyo, que es en el 95% del tiempo a nivel mundial, busca métodos alternos para desinformar, busca por medio del dinero generar una percepción negativa de los candidatos progresistas de izquierda. Y claramente en el siglo XXI vemos muchos países donde lo están haciendo, México es uno de ellos, y no les está funcionando y no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahí están los resultados tangibles. La gente quiere que por primera vez en nuestra historia nacional, después de tener 76 gobernantes hombres, 2 emperadores y 74 presidentes, estamos en la antesala de tener a nuestra primera mujer presidenta de este país, líder política de este país. Una mujer académica, una mujer científica, una mujer que está sumamente preparada, tiene experiencia y va a poner el segundo piso de esta transformación. Jorge, ¿se está fosilizando la campaña de Xóchitl Gálvez? ¿Hay guerra sucia? ¿Cómo lo ves? Mira, yo agradezco desde luego que se recuerde cómo se le decía en su momento a López Obrador, un peligro para México, como bien lo ha dicho aquí el colega, en virtud de que pues, se ha demostrado de que efectivamente así lo fue. Como presidente ha demostrado que su intención ha sido destruir las instituciones de la República, derruir los controles. Por supuesto que se reivindica lo que en su momento se dice, lo que hoy se acredita y que desde luego es aplicable también a la candidata Claudia Sheinbaum y que en su momento esta expresión, peligro para México, pues fue una expresión realizada en el ejercicio pleno, que yo entiendo que a los compañeros que son tan adeptos al autoritarismo de Morena consideren que hay que censurar, ¿verdad? Pero es una expresión de la libertad de expresión que hoy se reivindica. No hay que olvidar que efectivamente, producto de chantajes, después se hizo una reforma constitucional en donde sí se pretendían y se restringieron de hecho el uso de los recursos públicos. Está el artículo 134 que prohíbe terminante y tajantemente la promoción personalizada. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita y desde el primer día del gobierno de López Obrador? Un uso a favor de Morena, un uso a favor de una opción partidista que no solamente se deja ver en este proceso electoral que tenemos en puerta, sino que se ha dejado ver en todas las elecciones locales. Y no lo digo solamente yo, no solamente lo dicen los legisladores o los analistas, también lo dijo Marcelo Ebrard. En su contienda interna, Marcelo Ebrard señaló y denunció que se estaban utilizando recursos públicos de la Secretaría del Bienestar, de los Siervos de la Nación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Profeco. Es decir, ellos saben que efectivamente se están desviando los recursos. Y quien hace campaña negra hoy en día, pues no es la oposición, es el propio López Obrador, el propio presidente López Obrador, quien en un afán protagónico pues ha denostado a su candidata llamándola desde un principio corcholata. Yo creo que esa es una expresión pues que ya se le va a quedar en el resto de la trayectoria política a la candidata Claudia Sheinbaum. Y desde luego yo estoy de acuerdo, tendremos una presidenta que en su momento de campañas se verá que efectivamente tiene todas las prendas, con una visión clara, una visión fresca de la política para corregir este extravío que se ha dejado ver en una agenda autoritaria impuesta desde la presidencia de la República, y que Claudia Sheinbaum dice, pues sí, acepto que esa es mi agenda de gobierno, las famosas iniciativas para derruir al Poder Judicial, para terminar la captura de los poderes y la destrucción de los controles republicanos. Carlos Castillo, de Movimiento Ciudadano, ¿en qué posición y cómo ven ustedes estas dos posiciones que se han venido dando de discusión pública en las campañas? Sí, Oscar, mira, a mí me sorprende mucho, lo mencionabas muy bien, Mauricio, este tufillo a pasado, ¿no? A mí me parece que estamos acudiendo a un ejercicio electoral
que sigue sonando a más de lo mismo, que sigue sonando tanto del lado de la presidencia de la República y de sus representantes, como del lado de la candidata del Frente, pues sigue siendo un discurso acartonado, sigue siendo un discurso soso, sigue siendo un discurso tieso. Por supuesto que es real toda esta andanada de bots. Nosotros en Movimiento Ciudadano lo hemos padecido, ¿no? De pronto hay un traspié en campaña, hay cualquier detalle que pueda prestarse y empiezan a llover tweets, y empieza a llover, toda serie de descalificaciones que vuelve a sonar a campañas como se hacían antes, a campañas francamente que han generado un clima de rechazo, un clima de aversión a los partidos políticos tradicionales, los partidos del pasado. En ese sentido, Movimiento Ciudadano lo que está procurando, lo que ha intentado es, en primer lugar, pues no caer en este esquema, ¿verdad?, en el que el dinero se convierte en lo que conduce una campaña, ¿no? Movimiento Ciudadano hemos intentado centrar nuestros esfuerzos en promover ciertas ideas, en promover ciertos valores democráticos, en promover un ánimo nuevo frente a la política que creemos que es fundamental, sobre todo entendiendo que México ya, como bien enumeraste, ha sido gobernado por pues, una cantidad de antecesores, ¿verdad?, que pues han dejado este escenario tanto legal como de ambiente público, ¿no?, sin las herramientas, sin los elementos para poder generar nuevas maneras de dialogar, nuevas maneras de entendernos, nuevas maneras de construir acuerdos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esta política de la confrontación, esta política polarizante, esta política como la han seguido haciendo constantemente en este periodo de intercampañas, pues es francamente despreciada por muchísima gente, genera apatía, genera una serie de no genera incentivos para que la gente vuelva a interesarse en la política. Nosotros lo que intentamos es construir un discurso, una narrativa, una serie de propuestas que le den un rostro nuevo a la política en México, que sean capaces de interesar de nuevo a los jóvenes, a las mujeres, a la ciudadanía en general, de la importancia de la participación ciudadana, de una participación informada, de una participación seria, no estos dimes y diretes, no estas peleas entre si tú eres bueno o yo soy malo, ¿no? Ya es dar un paso adelante. Hablan muy bien, y a mí me gusta mucho la frase, el ponerle el segundo piso a la 4T. Bueno, yo creo que en verdad hay que analizar primero este primer piso que ya se puso y segundo ver cómo de manera conjunta vamos construyendo el México pues en el que todos creemos y por el que todos y todas luchamos. Nos quedan unos 3 minutos. Vamos a cerrar este primer bloque con 1 minuto para cada quien, para que tengan el derecho de réplica a lo que cada uno dijo. Si te parece, adelante. Muy bien. Pues vemos que México ya cambió. México va a continuar en esta transformación. Los tiempos donde nuestro país se convirtió en un cementerio, veamos los números concretos. Con Felipe Calderón en 2006 había al año 8,800 homicidios. Lo dejó en el 2012 con 27,000 homicidios, 200% de aumento. Tuvo de secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso y sentenciado, donde se le comprobó sobornos por varios cárteles de la droga. Está preso actualmente. ¿Con qué cara vienen los panistas a hablar de que hay un problema en el país, de que hay un peligro para México? Ellos no solamente fueron un peligro, fueron un desastre para México. No vamos a volver a eso, y ahí están en las encuestas. La gente no está dispuesta a volver al pasado, no van a volver a gobernar. Entonces la Cuarta Transformación va a continuar con el segundo piso, y después del 2030, que termine su gestión la doctora Sheinbaum, va a seguir en el futuro, y este país tiene todo el potencial. 11,000 kilómetros de litoral en los 2 océanos con más tráfico comercial, recursos naturales, recursos energéticos, 3,200 kilómetros de frontera con el país económicamente más fuerte. Los inversionistas quieren venir a México, el peso está mejor que nunca. Los pronósticos que tenían de que se iba a ir a 30 pesos fallaron. Esta transformación va a seguir en el tiempo, les gustan los panistas o no les gusta. Jorge. Jorge. Sí, qué bueno que recuerda nuestro compañero
de Morena el desastre de seguridad que es este gobierno con 180,000 muertos, que no se compara esta tragedia humanitaria que está viviendo nuestro país, derivado de una política que ya está generando incluso estropicios y problemas para el propio López Obrador, con investigaciones, con señalamientos, con especies periodísticas en donde su contexto, sus operadores, pues parece que anduvieron ahí en temas de recepción de recursos, según se ha reportado últimamente. El procurador Bill Barr de los Estados Unidos, el mismo que detuvo y el mismo que procesó judicialmente a Genaro García Luna, señaló claramente que en tema de seguridad, en tema de combate al crimen organizado, el único presidente que hizo y que se mantuvo firme contra los cárteles fue Felipe Calderón. Ahí están sus declaraciones y artículos en la prensa. Y que al contrario, López Obrador fue y es, eso lo dice Bill Barr, el que, insisto, el fiscal que detuvo a García Luna es el jefe facilitador de los cárteles del narcotráfico en México. Esas son muchas de las realidades que hoy pesan en el ánimo. Desde luego sabemos que el juego de las encuestas sesgadas y compradas en el Estado de México quedaron desenmascaradas estas encuestas con diferencias abismales y desde luego que sabemos que habrá un resultado electoral porque la campaña va a empezar en empate técnico y el Frente por México va a dar la sorpresa. Carlos. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo la tendencia a mirar hacia el pasado, ¿no? Creo que vamos a acudir a un proceso electoral en el que hay amplias zonas del país prácticamente donde el Estado ha claudicado, ha abandonado el territorio, ¿no? Está Guerrero, está Tamaulipas, vaya, hay una serie de lugares donde yo quisiera saber cómo va a ser la gente que de verdad quisiera emitir su voto de castigo, de premio, vaya, lo que la gente decida, pero es preocupante cómo se va a garantizar, cómo el Estado mexicano va a garantizar que tengamos una elección pacífica, que tengamos una elección donde la gente pueda salir libremente, que tengamos lo que comúnmente se llama una fiesta democrática. Yo creo que es una amplia responsabilidad que tiene el gobierno de México, el Estado mexicano, y más allá de estar culpando de quién promovió, quién provocó el desastre que hoy estamos viviendo, bueno, creo que hay que pensar en cómo vamos a solucionar este gran reto que tiene el país. Muy bien, vamos a hacer una pausa, si les parece, y continuamos en un minutito en Contraversos. Bueno, estamos de regreso aquí en Contraversus, la política por atrás y por delante, y vamos a decir lo siguiente. En el 11, todos sus espacios son de libertad. En la última parte del bloque anterior tuvieron también la libertad de decir lo que quisieran, pero como que se me salieron un poquito del tema. El tema es campañas sucias o elección de Estado. Yo les voy a pedir que para este segundo bloque, en un tiempo de 2 minutos para cada uno, me digan cuáles son las pruebas que cada una de las partes tiene para decir que hay uno u otro caso. Y hay una denuncia, Oscar, en contra de este dinero que no se está declarando, obviamente, pagando bots y trolls, que no son personas, sino que son cuentas ficticias para posicionar temas. Y también están desde el extranjero financiando, que obviamente tampoco se declara ese dinero, notas completamente falsas, donde hace unos días también quisieron posicionar una nota en un medio extranjero y salió el asesor de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos de Biden a desmentir esta supuesta investigación. Entonces es más que obvio, y ya se presentó hace unos días la denuncia ante el INE, que están aplicando la misma estrategia para querer desprestigiar a un movimiento, a personajes que vienen de la izquierda, del movimiento progresista, y que tienen más de 30%
de diferencia en las preferencias electorales de su contrincante, la candidata X. Esto está más que evidente, esto va a seguir en el tiempo de aquí a que sean las elecciones y definitivamente, pues, otra cosa que se ha hablado aquí, el gobierno ha dado resultados en todos los rubros económicos, en los rubros sociales. 9 millones de mexicanos que estaban en la pobreza ya salieron de la pobreza en estos 5 años de gobierno y por eso es el gran apoyo popular que se tiene. ¿Cómo pudiera haber este apoyo de millones donde 70% de este país aprueban a la Cuarta Transformación, aprueban la gestión del presidente López Obrador? Estamos hablando que son casi 100 millones de mexicanas y mexicanos. Ahorita somos 128 millones y más de 100 millones aprueban la Cuarta Transformación. Y esto lo vamos a ver reflejado en las urnas y también en esta participación constante, más allá de cada 3 años, el día de la elección. La gente está activa, la gente está involucrada, independientemente de qué trabajo tengan, está emocionada con este proceso histórico que estamos viviendo, que nuestros hijos y nietos van a voltear a ver este momento estelar de la historia nacional y nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de haber formado parte de él. Jorge. Bueno, desde luego que la elección de Estado es evidente. No solamente se habla de elección de Estado, se habla de una elección sin ley. Las pautas de la ruptura del orden constitucional y legal las ha puesto el propio presidente de la República, a quien, insisto, desde el primer día de su gobierno, desde la conferencia mañanera, haciendo uso del aparato estatal, hace propaganda encubierta y utiliza todos los instrumentos del Estado mexicano para influir, persuadir, manipular y comprar la voluntad ciudadana. Visten a servidores públicos que son promotores de una determinada política social con los propios colores del partido oficial. Esto hay que decirlo, se va a acabar. Esto se va a acabar cuando llegue la nueva presidenta, que desde luego no será la corcholata, a tener una política social de fondo, de raíz y estructural. Porque sí es cierto, se habla de que hay determinado crecimiento económico, no hay que olvidar que usando las mismas cifras se puede asegurar, se puede aseverar que la pobreza extrema ha crecido en este país. La gente pobre en extremo ha caído en temas de miseria. Ojo, en temas de desarrollo político, los indicadores internacionales también lo dicen. De ser una democracia con problemas, nuestro país hoy en día está en un esquema de autoritarismo híbrido, es decir, un sistema que está dejando de ser democrático y que vamos a un modelo en donde, por ejemplo, Broso ha dicho, vamos a una elección planteada en una dicotomía, o dictadura con la corcholata, o democracia con la señora X, como aquí en un afán denostativo se le quiere hacer creer. Y desde luego que el presidente incluso utiliza falacias, utiliza este artilugio del hombre de paja para golpear a la oposición. Vimos que Claudia Sheinbaum se puso de pésimo humor con la magnífica, histórica manifestación a favor de la democracia de gente espontánea, sin acarreos, llenó el Zócalo y todas las plazas públicas importantes de este país y muchas ciudades en el extranjero. Yo estoy de acuerdo, hay una fiesta democrática, la gente se está dando cuenta que hay mucho que está en juego. Hay que decirlo, muchas de las cuestiones, de las fortalezas que tiene nuestro país en materia económica, Jorge, en materia... te tengo que interrumpir. Ya se pasó un poco el tiempo y en ánimo de equidad vamos a darle, si te Adelante. parece muy bien, la palabra a Carlos, de Movimiento Ciudadano. A ver, sí, a mí esta dicotomía que plantean dictadura-democracia me parece algo sumamente irresponsable de plantear en términos de una campaña, porque construye un ambiente de crispación, construye un ambiente de emergencia, construye un ambiente que a mi parecer y al entender de Movimiento Ciudadano está absolutamente fuera de la realidad de lo que están viviendo cotidianamente las y los mexicanos. ¿Cómo puedes decir que estamos debatiendo dictadura-democracia si
ya ganó el PAN, ya ganó el PRI, ya ganó Morena. Vaya, creo que estamos viviendo una democracia, ¿no?, que por supuesto tiene retos, tiene embates, tiene fragilidades de cosas que no se han hecho. Hoy precisamente puede haber esta lluvia de bots, puede haber esta guerra sucia, ¿no?, que Movimiento Ciudadano ya denunció ante las autoridades porque es claro que hay dinero ahí. Bueno, si todo esto es posible es precisamente porque no se construyeron los marcos legales necesarios en conveniencia de quienes estaban asentados en el poder, ¿no? Y yo nada más, para cerrar, eso de decir que estamos viviendo un momento estelar de la historia nacional, la tentación de decir que estamos haciendo la historia siempre es muy, digamos, está a flor de piel y nos emocionamos, pero yo creo que la historia tarda tiempo en madurarse, tarda tiempo en entender, se tarda tiempo incluso en poderse, digamos, escribir más allá de lo que estamos viviendo cotidianamente. Yo diría, estamos en un momento transicional de nuestro país, de nuestro sistema político, pero de ahí a decir que estamos viviendo, un momento estelar de la historia, bueno, yo sería un poco más cauto con nuestro actuar presente, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere hacer réplica a sus compañeros? Sí, yo quiero mencionar claramente que esa transición que menciona democrática, pues no se dio hasta el 2018. Cuando llegó Fox en el 2000, yo estaba muy pequeño, pero sí leo sobre nuestra historia nacional, la gente pensaba que iba a haber un cambio, cuando realmente estaban puestos de acuerdo el PRI y el PAN. No hubo cambio, Cedillo se lo dio a Fox y siguieron el poder político y el poder económico de la mano, unas cuantas familias enriqueciéndose a costa de millones que estaban en la pobreza y seguían aumentándose en millones. Se dio una descomposición social enorme y por eso se han estado atacando las causas que generan la violencia. Calderón, de una manera sumamente perversiva, aplicó sacar el ejército a las calles, recibir dinero del narcotráfico, los homicidios se fueron por los cielos y nunca atendió a los jóvenes, no les dio becas para estudiar. Los indicadores de la ONU se empeoraron, donde decían que 8.7, casi 9 de cada 10 personas que nacían en la pobreza se quedaban en la pobreza y viceversa. 8.2, 8 de cada 10 que nacen en la riqueza se quedan en la riqueza. Okay. Y estos panistas les empezaron a llamar ninis despectivamente cuando estos jóvenes lo que querían eran oportunidades. Y es por eso que en este gobierno han salido 9 millones de la pobreza, la economía está más fuerte que nunca, las inversiones están llegando, hay estabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente se está buscando la paz, sino se están atendiendo las causas sociales que generan la violencia. Muy bien, Mauricio. Sí, Adelante. rechazo terminantemente el señalamiento de que los panistas pusieron este adjetivo. Es la verdad. Ustedes son los ninis lo sacaron los panistas con el secretario de Salud. Ustedes han sido los Así es, expertos en Ese insultar término a no la existía. sociedad. El presidente cotidianamente insulta, y ahí están las pruebas, todas las conferencias mañaneras. Claudia Sheinbaum va a ver al Papa corriendo porque Xóchitl Gálvez tuvo la ocasión de ver a su santidad y Claudia Sheinbaum corre a ver al Papa, escucha un mensaje de humanismo, de misericordia, de fraternidad, y lo primero que hace Claudia Sheinbaum es volver a sembrar un discurso de odio en el que sin duda son especialistas. No existe tal discurso de odio. Sí, lo dijo. Simplemente Dijo que es las personas, si me permites reconocer terminar, lo yo que hay. te respeté tu uso de la palabra, que las personas que habían asistido a la marcha eran hipócritas y una serie de epítetos que yo no voy aquí a repetir. Desde luego hay que ver al futuro, eso lo tiene muy claro Xóchitl Gálvez. Ella está viendo por las oportunidades para dar empleo, desarrollo, educación tecnológica, educación en inglés, educación en código, educación en programación y en otra serie de disciplinas y capacidades que son las que exige el México moderno y que esta Secretaría de Educación Pública y este presidente repudian, desconocen y quieren tener a la gente sumida en la pobreza, porque solo así funciona la manipulación de sus programas sociales 9 millones a la Morena. han salido de la pobreza y la bandera de la derecha Vamos a mantener es la la hipocresía. equidad. Le toca al compañero Un minuto de réplica para regresar al redil de la guerra sucia o elección de Estado. A ver, yo los escucho de verdad y vaya, ambos traen cifras, ambos traen pruebas, ¿no? Inequívocas de cuánta razón tiene su candidato, su candidata, vaya.
Yo creo que si vamos a hablar de elección de Estado, si vamos a hablar de guerra sucia, ¿no? Vamos a poner los términos de las estrategias de seguridad que se han seguido durante los últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que han sido, en Movimiento Ciudadano también creemos esto, han sido estrategias absolutamente punitivas, ¿no? Muy poco enfocadas a otros aspectos que deben acompañar la seguridad, mucho más allá de perseguir delincuentes y cazar delincuentes y que sí, vaya. Creo que el enfoque con el que se ha abordado este tema de sumo serio ha sido equivocado y me parece que la propuesta que tiene Movimiento Ciudadano de darle un giro a esta manera de entender el problema de seguridad resulta en este momento pues no solo clave para generar un cambio, sino una manera distinta, una manera innovadora, una manera mucho más humana, ¿no? Ahorita que hablaban de humanismo, ¿no? De poner un problema que afecta a las personas, que afecta a las familias y por el que por supuesto tenemos que como sociedad unirnos, reunirnos, dialogar y ser capaces, pues sí, de salir de esta espiral de violencia que vaya, es notoria, está todos los días en la prensa, está todos los días en los videos y es ya francamente indignante, ¿no? Ahora, si 20 nos segundos. permiten, sí. 20 segundos para cada uno y terminamos este segundo bloque. La hipocresía es la bandera de la derecha, de los panistas. O sea, se dan golpes de pecho, se hacen ser muy católicos, pero desprecian a la clase más pobre, no les dan apoyos. Su candidata, Xóchitl Gálvez, votó como senadora en contra de todos los programas sociales para darle beca a los jóvenes, para apoyar a adultos mayores y nunca han atendido las causas sociales. Entonces, Jorge, esta hipocresía sí, definitivamente no va con el discurso, que suena muy bonito, pero no tiene sí nada de voy, real. Ahora sí te voy a interrumpir porque Xóchitl Gálvez votó Ahí a están los números. favor, y ahí está la votación, y por eso López Obrador Chequen no le los permitió números. la entrada. Para nada. Y por eso López Obrador le dijo que no entraba a la mañanera. Xóchitl Gálvez se amparó, ganó el amparo. Lo bueno es que eso se puede acreditar Nos pueden mostrar las cifras. revisando revisarlo. la votación del Senado, en donde Xóchitl Gálvez Revise, votó por a favor, el favor. historial de Y votación de ella Xóchitl ahora Gálvez. mismo está proponiendo educación. Los que interrumpo a el los gobierno dos, le federal toca no la quiere palabra dar. a Carlos Castillo. A mí igual me genera un poco de ruido, ¿no? Porque pareciera que lo único que existe, ¿no? Son dos candidatas, ¿no? Intentando, digamos, ver quién ensucia más a la otra, ¿no? Y yo creo que también hay que entender quién acompaña a estas candidaturas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una incongruencia absoluta entre propuestas y proyectos que han sido interesantes de ambas fuerzas, tanto de Morena como del Frente, pero que uno dice, bueno, votaron a favor, pero sus aliados no votaron a favor, votaron en contra, ¿no? Entonces creo que ahí traen pues un lastre de aliados bastante impresentables, ¿no? Que hace que una buena candidatura se vaya al traste, vaya. Como de candidatos, que vamos para allá. Antes de cerrar el bloque, bueno, para el siguiente bloque, ¿les parece si ahora cuestionamos sus posiciones? Si quieren, de una vez les dejo planteadas las preguntas. Para Mauricio Cantú, ¿por qué si se tiene tanta diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, habría la necesidad, de acuerdo con lo que ustedes aseguran, de hacer campañas negras como narcopresidente o reportajes publicados en medios internacionales? Para Jorge Lara, ¿realmente es una elección de Estado o es la construcción de narrativa que ustedes están creando ante esta diferencia que muestran todas las encuestas, salvo México Elige? Y para Carlos Castillo, hablas de, ¿te preocupa una elección sin Estado? Dice Movimiento Ciudadano, revisemos las estrategias de seguridad. Una elección sin Estado y estrategias de seguridad. El ejemplo podría ser Guadalajara, bueno, Jalisco y Alfaro. Vamos a una pausa y al continuar, ella nos los contesta.
Continuamos en Contraversus. Antes del corte les habíamos planteado a nuestros participantes una pregunta justo para cuestionar un poco las posiciones que nos están dando. Mauricio, adelante. ¿Por qué si hay una gran diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, habría una campaña negra como narcopresidente o reportajes publicados en el extranjero? ¿Cómo Pues, para qué? Mira, la respuesta es muy simple. A la derecha nunca le ha gustado la democracia porque no tienen el apoyo popular, porque no atienden a la mayoría de las personas, atienden a unos cuantos empresarios privilegiados y no a la mayoría. Y ni siquiera empresarios de todo tipo, no apoyan a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos, apoyan a los muy grandes empresarios, son sus patrones. Entonces, al no tener este apoyo popular, recurren a esta guerra sucia, recurren a meterle millones a bots que no son personas y se atienen a que va a tener un efecto de generar miedo en la sociedad, de generar esta percepción totalmente falsa cuando todos vimos el secretario de Seguridad 6 años, los 6 años del sexenio de Felipe Calderón, preso y sentenciado en Estados Unidos por narcotraficante, el aumento de los homicidios en 200%, de 8,800 al año en 2006 cuando dio Calderón, a 27,000 cuando terminó. Y pues obviamente es lo único que les queda, tratar de desprestigiar, pero vemos claramente que no les va a alcanzar y quedo con este último pensamiento. La única manera de juzgar a un político es por sus acciones, no por sus palabras. Y si vemos las acciones de Xóchitl Gálvez como senadora, vamos a ver una mujer clasista que no ha dado resultados y que no merece para nada ni siquiera tener un puesto menor, menos la presidencia de la República. Jorge, ante la posibilidad de perder la elección presidencial, ¿no se está realmente creando una narrativa en la que se asegura que hay una elección de Estado? No, bueno, las pruebas están a la vista, insisto, basta ver cualquiera de las conferencias mañaneras en donde el presidente ha sido llamado al orden por las autoridades electorales y hay resoluciones, más de 37 resoluciones de las autoridades electorales por injerencia de todo tipo. Ahora sí que en pensamiento, palabra y omisión, el presidente ha violado todas las posibilidades. Pero miren, no nos preocupemos por eso. Se van a hacer las denuncias, lo que se pueda acreditar se acreditará y se tendrá que llegar a una sanción. También vemos ciertos sesgos. Esta gran campaña ilegal de Claudia Sheinbaum durante varios años apenas si pudo alcanzar para una multa de 65 millones, que además es pagada con dinero público. Xóchitl Gálvez va a poder con eso y con más, porque ella sí está demostrando para las nuevas generaciones que hay futuro, que hay una propuesta clara de educación, de rendición de cuentas, de un México moderno, de un México próspero, bien preparado, competitivo, limpio, democrático y con una seguridad pública bien planteada, bien planeada, se regrese a asumir las responsabilidades del Estado y no a la renuncia de los abrazos al crimen, al fin que por abajo, ahí nos vamos a entender como se está diciendo que ocurrió en estos años de Morena. Calderón y García Luna. Carlos, dices, hay elección de Estado. ¿Cómo defender esta idea con un Estado como Jalisco y Alfaro? A ver, yo creo que la vieja política ya tuvo su oportunidad. Tuvo su oportunidad prácticamente desde el año 2000, ¿no? Creo que hay aciertos, hay cosas bien hechas, ¿no? No solo en los periodos de la presidencia del PAN, también en los periodos de la presidencia del PRI y ahora con la presidencia de Morena, hay cosas rescatables, hay cosas que hay que seguir haciendo, hay cosas que hay que cambiar, vaya. Creo que todo esto parte de una evaluación serena y objetiva del legado que está dejando cada gobierno y de la posibilidad de darle un empuje, insisto yo, a nuevos temas, a nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? El gobierno tiene la obligación, sin duda, de garantizar, insisto, una jornada electoral pacífica, una jornada electoral donde se respeten la decisión de las y los mexicanos, no como ya ocurrió en 2021, que en plena jornada electoral hubo estados donde fueron levantadas personas, operadores electorales fueron secuestrados. Vaya, no podemos permitir que eso manche una elección en la que, pues, tantas cosas tan importantes se definen. Para dejarlo aquí muy apuntado, ¿será la denuncia de guerra sucia la justificación que está buscando Morena
en caso de que no alcance lo que están buscando, que es el plan C, que son las 2/3 partes en la Cámara de Diputados? ¿Esa será la justificación por el lado de Morena? No, para nada. O sea, una cosa es la elección, otra cosa es la votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes, de los diputados y senadores presentes, y estamos convencidos de que este gran apoyo popular en las urnas en junio va a provocar que lleguen suficientes legisladores para poder impulsar el plan C con esta mayoría calificada que se requiere y que siga avanzando el país en el progreso, en el bienestar, en la dignidad, porque también ya a nivel mundial reconocen a México como una potencia, reconocen a México como un país digno, con un gobierno digno, con gente que tiene un gran potencial, no con esta visión de la ultraderecha en donde nos han puesto en un plano de inferioridad y como lo hicieron Gutiérrez Estrada y los conservadores en el siglo XIX, que fueron a besar manos de los monarcas en Europa, a traer a un emperador cuando perdieron la guerra de reforma. Y esto pues se está viendo otra vez con las condiciones diferentes del siglo XXI y definitivamente pues el plan C va a pasar con esta mayoría que se va a lograr en las elecciones y nuestro país con nuestra gente que cada vez está más involucrada y más informada no va a permitir que regresemos al pasado. Jorge, yo también te preguntaría en el mismo sentido que ya de alguna manera ya lo planteó también Vianey. ¿Están ustedes prefigurando con todas estas denuncias de elección de Estado la demanda ante el tribunal para que se anulen las próximas elecciones presidenciales? ¿A eso le tiran con todas estas denuncias que han hecho contra ustedes? No, a ver, las denuncias se tienen que realizar porque son hechos concretos que ameritan sanción, castigo y encauzar. Todos los días hay que volver a redil al presidente porque no pierde la oportunidad de utilizar sus falacias para meter las manos de lleno a la elección. Eso se tiene que hacer. Pero estamos más que confiados. Qué maravillosa ocasión de tener la posibilidad de contar con una mujer indígena para hacer historia y que sea la primera mujer indígena, ¿verdad? Que sea la que lidere los próximos 6 años de los esfuerzos de este país en donde caben todos. No solamente aquellos a los que el presidente López Obrador dirige su discurso y donde tal parece que lo que quieren es que todos los que no están en la 4T desaparezcan. Eso me parece un crimen, una demostración de discriminación cotidiana y eso sí se va a acabar. Viene el México para todos. Yo les pregunto, dame un minutito antes de pasar a ti, yo les pregunto a los dos, si no estamos viviendo un mundo al revés, cuando Morena fue... la izquierda que hoy representa Morena, que en otro tiempo fue el PRD, fue oposición, habló de elección de Estado. Y panistas o priistas lo negaron rotundamente a pesar de las evidencias en contra. Tenemos el PMSD, tenemos los amigos de Fox, pero lo negaron. Hoy es al revés, estamos viendo el mundo al revés entre ustedes dos. ¿Qué está pasando? Hay una gran diferencia. ¿Son discursos solamente de campaña para ganar votos? ¿O para anular la elección? ¿O para justificar que no se alcance? ¿O son discursos retóricos? Porque la gente, y se lo digo con toda la franqueza, en esta mesa ninguno de los dos ha planteado plenamente las pruebas de lo que dicen. A la gente no se le han mostrado en esta mesa las pruebas de lo que dicen ni una ni otra parte. Hay una gran diferencia del pasado. En el pasado hubo fraudes electorales comprobados. En 2006 no se quisieron abrir las urnas, el voto por voto. Y la derecha nunca ha alegado un fraude electoral de la izquierda. Nunca ha alegado un fraude electoral de lo que fue el PRD, cuando sí era de izquierda, no ahorita que ya es de derecha igual que el PAN y el PRI. Y obviamente, como no tienen pruebas de eso, no lo pueden ni siquiera decir. En nuestro caso, lo que estamos diciendo es, vamos a buscar que se cumpla la ley, a buscar que estos bots, que obviamente se están gastando millones, pues salga a la luz. Ya el presidente de Morena, Mario Delgado, ya presentó las pruebas hace unos días en la demanda en el INE, donde se comprueba, se vincula electrónicamente de dónde están saliendo estos bots y obviamente es algo que cuesta y cuesta millones. Al querer posicionar un mensaje falso, pues están erogando recursos. Al posicionar artículos en el extranjero, están posicionando recursos y eso se tiene que contabilizar por lo menos en los gastos de campaña de Xóchitl Gálvez.
A ver, las pruebas están dadas y hay 37 resoluciones de las autoridades electorales que demuestran y que han sancionado a López Obrador por inmiscuirse en la elección. Está la denuncia de López Obrador por los recursos del bienestar. Hay 600,000 beneficiarios fantasmas de los programas sociales. Está el activismo de los siervos de la nación. Está la denuncia de San Juana Martínez de extorsión para conducir recursos ilícitamente a la campaña de Morena. Y desde luego que hay muchas pruebas más. Desde luego es un programa de televisión en donde el tiempo es corto para desahogar todo, pero ahí estará el INE, están los tribunales y todos los demás recursos legales para demostrar que efectivamente hay una elección de Estado que, insisto, no es nuestra única ocupación. Nuestra preocupación es demostrarle a la gente la verdad, y la verdad es que con Xóchitl Gálvez este país va a reconducir su rumbo con educación, con oportunidades en donde todos quepan, en donde se acabe esta división que ha llegado a las familias, esta división que ha llegado hasta círculos de amistad. Vamos a vivir el renacimiento de México con Xóchitl Gálvez. Carlos, con un poquito más de ¿Por tiempo, equidad? Mariana, por esperarnos. Creo que lo merezco, me lo gané. No, es. a ver, acabar con la división, Jorge, perdón, pero toda la campaña o todo el tiempo que llevamos han hecho una división absoluta entre un proyecto y otro. Ahorita lo decían, democracia o dictadura. Eso es una división. Y yo, la verdad, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos, México es mucho más que dos proyectos. Un México plural, un México diverso, un México abierto al mundo, un México como el que vivimos, como el que vive cotidianamente la ciudadanía, no cabe en dos proyectos. Necesitamos una tercera vía, y esa tercera vía lo ha sido en Movimiento Ciudadano. Hemos podido romper los bipartidismos en los estados, hemos podido posicionarnos como una alternativa seria, creíble, como una alternativa capaz, ¿no? Yo creo que reducir la diversidad mexicana a dos proyectos es francamente de un simplismo muy irresponsable, muy reduccionista, y que nos lleva precisamente a tener un ejercicio de dimes y diretes, de buenos y malos, de vencedores y vencidos. De democracia o dictadura. Por ejemplo, de democracia o dictadura, ¿no? Que la verdad yo creo que es, absolutamente falso, es una dicotomía irresponsable, y es una dicotomía que al final de cuentas la ciudadanía va a entender que no es el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un México diverso, plural, con libertades, que debe seguir creciendo, que debe seguir expandiéndose, que debe seguir apuntalándose. Estamos por terminar. En un minuto les pediría que nos expliquen en esto de si es guerra de Estado, si es guerra sucia o elección de Estado, ¿dónde quedan las autoridades electorales? Y desde su perspectiva, ¿qué tanta confiabilidad le dan a los fallos que está dando tanto el INE como el Tribunal Electoral? Adelante. Está más que evidente que es una guerra sucia, al igual que en el 2006. Definitivamente no les va a alcanzar. Hay una ola gigante de apoyo popular a la Cuarta Transformación, y obviamente se necesita reformar el INE y el Tribunal Electoral. Lo ha dicho el presidente en diversas ocasiones, pero sin embargo sí puede garantizar una elección equitativa. Como les he dicho, la derecha nunca ha podido decir que ha habido fraude electoral contra ellos en ningún momento de la historia. Sin embargo, sí hemos comprobado fraudes en el 2006, en el 88, y lo que queremos es que la derecha deje de desinformar, deje de posicionar el narcopresidente, que hasta cuando hay un error en el hashtag sale 500,000 de bots a equivocarse. Pues está más que obvio, o sea, ahí están las pruebas. Sin embargo, eso no les va a alcanzar. O sea, la gente ya está muy consciente, no va a caer en sus trampas como sucedió en otras épocas de la historia nacional, y hay un gran apoyo para que continúe la Cuarta Transformación. Pero sí se tiene que hacer cambios en la normativa del INE y del Tribunal Electoral. Jorge, ¿podemos hablar de confiabilidad y parcialidad cuando el ex consejero presidente del INE estuvo en la marcha? ¿Cómo va a estar la actuación de los árbitros, del árbitro? Yo creo que en quien se confía en primer lugar es en la gran fuerza ciudadana, que es la que se encarga en los días de la elección, en los días críticos, de recoger los votos, de contabilizarlos. Ahí tenemos fe ciega en que los ciudadanos van a hacer su tarea. Desde luego, mención aparte es el Consejo General,
y las autoridades profesionales. Ahí hubo todo un intento de captura por parte de este presidente en donde le ganan sus pulsiones autoritarias y lo que él conoció cuando era muchachito, ¿verdad? Que era el viejo régimen autoritario que el PAN históricamente coadyuvó para su transición y su transformación en un Estado con elecciones imparciales, con principio de legalidad, que este presidente ha agarrado el principio de legalidad como piñata todos los días. Confiamos en las autoridades, pero insisto, nuestro principal afán es que la gente sepa, que la gente esté confiada, que Xóchitl Gálvez va a ser la líder que México necesita para entrar bien de lleno al futuro con las nuevas generaciones de mexicanos. Carlos, ¿qué hay de las autoridades electorales? A ver, yo creo que tenemos un entramado institucional fruto de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios, de grandes épocas, sí de transición, porque sí hubo una época de transición en la que todos estos instrumentos que permiten precisamente que hoy tengamos elecciones confiables, pues se diseñaron, se configuraron y se implementaron, ¿no? Yo tengo una confianza en las autoridades electorales. Y creo, sin embargo, que estamos padeciendo precisamente la irresponsabilidad que hubo de no brindar a estas autoridades de, Luis Carlos Ugalde lo ha mencionado, ¿no? Del peso que tienen los partidos políticos al momento de elegir a los consejeros, ¿no? Del costo que tiene la propia democracia mexicana. Yo creo que si las instituciones se tocan para mejorarlas, hay que revisar por qué precisamente un exconsejero presidente se para en una plaza pública, ¿no? Un movimiento toma los colores del árbitro electoral para identificarse con... a mí eso se me hace francamente irresponsable. Sin embargo, ¿me permites? Yo no te interrumpí, perdón. Haga uso de su derecho a libre Te expresión. escucho. ¿Es No es Luis irresponsable? Carlos, es Lorenzo, pero bueno. Bueno, los dos. Porque López Obrador ha criticado a Luis Carlos también. Sí, y yo estoy sosteniendo la crítica que hace el propio Luis Carlos en su libro Así lo viví, donde por cierto se queja amargamente del PAN y de todos los panistas, salvo de don Carlos Abascal, que en paz Pero descanse. antes era muy amigo, fue el que avaló el fraude electoral de 2006, Luis Carlos Ugalde. Y el PAN, lo sacó, el PAN lo sacó, el PAN votó sacar a Luis Carlos. Es una hipocresía Y que colectiva Claudia ahí no de la probó derecha. con unas cajas vacías que ante notario se demostró que no llevaba una sola prueba de ese supuesto fraude. En fin, solo para cerrar, estamos viviendo la irresponsabilidad de partidos que dejaron a las instituciones por conveniencia propia, no darles un blindaje preciso frente a los partidos, y creo yo que sí es momento de revisar, de dialogar, de hablar sobre de qué manera podemos ir corrigiendo estos errores que vamos viendo sobre el proceso. Insisto, las instituciones son perfectibles como todo lo humano. A mí me parece sin duda una oportunidad para seguir mejorando, para seguirle dando solidez a nuestra democracia. Hay un tema que es muy importante, no sé si nos vaya a dar todavía mucho tiempo y si no lo dejamos para otra ocasión. Estoy sobre el tiempo, entonces lo vamos a dejar, pero lo dejo aquí apuntado. Han sido los medios públicos, han jugado los medios públicos en este proceso un papel parcial, a favor de un partido, una candidata. Lo dejo aquí apuntado porque hoy el INE acaba de decir que no. Hoy el INE desechó una demanda en la que el PRI y el PAN decían que había habido inequidad y que el Canal 11 específicamente había violado el modelo de comunicación. Hoy el INE acaba de decir que eso no es cierto. Acaba de desechar la demanda por improcedente. Pero les quiero preguntar su papel, les quiero preguntar su opinión sobre esto que es tan importante para la vida pública, el papel de los medios públicos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de los medios públicos en este proceso electoral? Yo creo que los medios públicos históricamente han jugado un papel muy importante en generar opinión pública en un sentido o en otro, y ha sido menos con las benditas redes sociales, obviamente, el que la gente pueda acceder a información ya con teléfonos inteligentes, con diferentes vías, le ha quitado esta influencia mediática a los medios tradicionales, pero definitivamente en nuestro país siguen teniendo una gran influencia y es un factor que, en mi opinión, se tiene que tomar muy en serio los medios, de la imparcialidad, de que no existan
estos posicionamientos disfrazados a favor de un candidato o de otro. Yo creo que hay que ver algunos programas de la televisión pública. Yo creo que sí hay un problema, tanto en medios públicos como en privados, derivados de esta pésima ley de comunicación social que es muy, se presta a la arbitrariedad en el manejo de los recursos. Yo celebro mucho que Canal 11 ahora abra sus puertas a un debate así de plural y que nos haga volvernos a ser orgullosos de lo que, por ejemplo, Canal 11 siempre fue. Yo creo que esto cambia justo en los momentos en donde ya el monitoreo del INE se focaliza en este análisis, pero sí habría que hacer una revisión de los años previos donde no hubo campaña, porque sí hay programas que sí dejaron mucho que decir de la calidad de, sobre todo, contenidos editoriales a favor de una fuerza política partidaria específicamente. Déjame Por alusiones personales. agregarte como primer plano que están Como a favor de Chamuco, una fuerza. Como el Chamuco, ¿verdad? Ok. O como otro tipo de programas en donde hay un afán denostativo permanente. ¿Y no te parece constante. que si tenemos Como dinero dos- y poder. O sea, si no te dinero, parece si está del otro tenemos lado, el dinero y la poder. cita de estos dos programas, que eso habla de la pluralidad? No, yo insisto, se reconoce en Canal 11 esta pluralidad, pero que sí en algunos momentos se ve y se percibe porque no hay programas, digamos, con este talante de una crítica hacia un lado del espectro político, como sí ha habido en estos años a favor de Morena o la 4T. Voy a dar un dato que creo que contradice lo que dices. En el Canal 11, las voces que están, son críticas del actual gobierno, ocupan alrededor de 52 horas al año, donde no hay debate, donde hay solo unas posiciones. Y tenemos varios de ellos. ¿Dónde estaría? ¿No sería eso un reflejo de la pluralidad que tiene el 11 en lugar de lo que señalas? Hoy el INE acaba de decir que no se ha violado el modelo de comunicación. Celebro que esa revisión se haga. También, insisto, habría que ver sobre qué espectro de tiempo cae, pero yo insisto, Sobre el monitoreo del INE. Sí. Sobre el monitoreo del INE. por eso digo, en el monitoreo del INE, que ya refiere a un tiempo reciente, no a los años anteriores. Ok. Es lo que habría que revisar. Muy bien. Carlos. A mí me cae muy bien que haya programas con una tendencia clara y marcada hacia un lado y con una tendencia clara y marcada hacia el otro, ¿no? O sea, creo que es parte de la programación que digamos, en bajo diversas decisiones se toman para una línea editorial, ¿no? Y a mí me cae bien, no tengo un problema. Creo que de repente nos hagamos es que todos están hablando a favor de o en contra, o todos lo están atacando. Bueno, eso lo decide el auditorio, ¿no? O sea, al final, si no te gusta, lo apagas y ya, ¿no? O sea, vaya, creo que es un debate que gracias a las benditas redes sociales, pues hoy podemos informarnos por distintos medios, bajo distintas plataformas, ¿no? Y vaya, creo que es una cuestión al final de auditorio, ¿no? O sea, un canal responde a un auditorio, un interés, ¿no? Es un medio público, bueno, creo que como bien dices, ya nos diste aquí los datos, se cumple esa imparcialidad o esa capacidad de mostrar las diversas expresiones políticas que se dan en un país, ¿no? O sea, entonces, bueno, cosas que mejorar, sin duda habrá mil cosas que mejorar, pero yo creo que estamos en un modelo plural, diverso, que refleja precisamente no dos visiones, sino la capacidad de tener múltiples visiones de país. Seguramente este tema nos dará para una Nos da mesa, para más, y es un una tema muy mesa interesante. aparte y espero que podamos discutirlo de nueva cuenta con Claro. ustedes. Pero ahora sí, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias, Oscar, también. Gracias, Yaney. Y gracias a ustedes, los esperamos el próximo domingo aquí en Contravés.